Hola chicos, mi nombre es Máximo Masucci y como ustedes saben, junto a Sabrina Liul y Sonia Romanik, somos el cuerpo docente de la cátedra de agencias de viaje y transporte. Eh, Dando continuidad a la comunicación que ya hemos tenido inicialmente a través de Sabrina eh, y posteriormente la presentación comentada que les he hecho en el referente al sistema de transporte. Hoy vamos a continuar con otro de los temas, que es el tema de demanda. Eh, Como ustedes saben, en este caso hemos grabado un video por sobre la presentación y bueno, esta instancia de el aislamiento social y la necesidad de tratar de que ustedes no pierdan tiempo y puedan incorporar todos los contenidos que en el caso nuestro de nuestra cátedra necesitamos. eh, Nosotros estamos indagando respecto a las distintas herramientas disponibles para poder llegar a ustedes y para tratar de que no solamente tengan los contenidos de la materia, sino que también tengan todos los comentarios pertinentes respecto a cada tema que se va a ir planteando. Así que espero que les sirva como todo lo que les estamos mandando. Y bueno, obviamente tienen un canal de comunicación a través del correo electrónico, tanto con Sabrina como conmigo, eh, para cualquier sugerencia y cualquier duda que surja respecto a los temas y las presentaciones que nosotros vamos a ir haciendo. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en una presentación que ustedes ya tenían, que ya la habíamos subido al campus, que es la de demanda. En este caso los contenidos son los mismos, aunque la presentación es distinta y obviamente incorpora esta nueva herramienta, que es la posibilidad de comentarles cada una de las pantallas y repasarlos juntos, para que a ustedes le quede más claro e interpreten cuál es lo central de cada uno de los temas que nosotros vamos a ir planteando. Demanda, como les había comentado originalmente, es parte de la unidad número uno, que es del sistema de transporte. Vimos la presentación del sistema de transporte y ahora vamos a ver puntualmente algunas pantallas que hacen referencia al tema de demanda. Siempre obviamente que hablamos de demanda de transporte, ¿sí? Obviamente con una relación importante en lo que se refiere a turismo, pero siempre con un enfoque que tiene que ver con el transporte. Los contenidos de la clase, para ajustar simplemente a modo de referenciación, vamos a ver el transporte como una demanda derivada, algo que ya lo habíamos visto en la presentación de sistemas de transporte, las dimensiones que presenta la demanda, esta propuesta de notación simple de la demanda, los factores que influencian la demanda, el proceso estándar para aprovechar la demanda, y después, por último, vamos a hacer un repaso simple, pero a modo de comentarios respecto a las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de modelar, ¿sí? Y proyectar la demanda y estos modelos sobre los cuales se trabaja a futuro, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y por último la incorporación del valor del tiempo como un elemento sustancial cuando nosotros hablamos de transporte y especialmente cuando hablamos de transporte vinculado al turismo. El concepto de demanda, nosotros cuando vimos ese primer esquema de relaciones y vinculaciones en la presentación del sistema de transporte, veíamos ya que el transporte es una demanda derivada de la actividad humana, que genera necesidades económicas, sociales, culturales, y que eso se refleja en una demanda que es una demanda derivada de transporte. Es decir, el transporte no existe como disciplina propia, sino a través de una demanda derivada que generan el resto de las actividades. En el caso nuestro, el enfoque siempre va a estar puesto en el turismo, ¿sí? Es decir, el transporte es una demanda derivada del turismo, del movimiento que genera el turismo.
entonces el transporte no es un bien de consumo final, sino es un bien intermedio y lo tenemos como demanda derivada. También hemos dicho en la presentación anterior, y lo vamos a focalizar en los comentarios de esta, que hay una excepción, y esa excepción es el turismo. El turismo que se presenta en el caso de, por ejemplo, los cruceros, o por ejemplo, en el caso de transportes específicamente turísticos, o transportes como pueden ser los trenes turísticos, se presentan como una atracción, un producto, y a su vez siguen constituyendo un transporte porque es un modo de movilidad. Esos son los únicos casos en los cuales el transporte puede aparecer como un bien de consumo final y no un bien intermedio, y es el turismo el que lo termina convirtiendo. Y esto obviamente ha sido con el avance y el desarrollo de productos y atractivos vinculados con este valor agregado, que es obviamente la hotelería, que es el confort y que es el disfrute de un viaje en sí mismo. Y obviamente la mirada siempre va a recaer sobre el tema de cruceros, pero también podemos incorporar lo que son el transporte de circuitos turísticos en las grandes ciudades, lo que son los trenes turísticos, que los hay en gran cantidad alrededor del mundo, y que en sí es el único caso que podemos definir entonces como al transporte como un bien de consumo final. Pero en general el transporte es esencialmente una demanda derivada de las necesidades y de los movimientos que tiene la actividad humana. Se ha planteado, especialmente en los últimos tiempos y a partir del avance de las nuevas tecnologías, la discusión de si las telecomunicaciones y los avances tecnológicos pueden sustituir al transporte, ¿no? Esta cosa de si el teletrabajo, la banca electrónica, los trámites por internet pueden sustituir al transporte. Sin dudas, en estos días de aislamiento social y cuarentena obligatoria, estos temas están más vigentes que nunca, y seguramente que muchos de nosotros nos haríamos esta pregunta. En realidad, lo que se termina definiendo es que no hay en sí mismo una sustitución, sino más bien hay una modificación de los patrones y parámetros centrales de análisis, en este caso del transporte, pero no hay una sustitución. Así, aunque las expectativas iniciales se podían centrar en que había una sustitución, esto no es así, y lo vamos a ver a lo largo de la materia, no solamente cuando analicemos el transporte en particular, sino también cuando analicemos la cuestión de las agencias de viaje como intermediarios en la comercialización. Y por eso se incorporan en esta pantalla este concepto de que la mayor facilidad para comunicarse permite modificar las decisiones sobre el momento en que se realizan los viajes, sus destinos o su combinación y encadenamiento. Es decir, no hay una sustitución, sino más bien hay una relación de modificación, y en muchos casos lo que sí puede haber, y lo se viene encontrando y visualizando en los últimos años, hay una estimulación del transporte por parte de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías disponibles. También en la presentación anterior hicimos un paso rápido y dijimos que la demanda tenía dimensiones, que esa demanda se expresa básicamente en pasajeros y en carga. Nosotros vamos a focalizar obviamente siempre nuestra mirada sobre los pasajeros, pero cuando hacemos un abordaje desde el transporte netamente, tenemos que incorporar la carga, y las dimensiones de esa demanda se explican a través de unidades. En este caso son pasajeros kilómetro, son vehículos kilómetro y distintas unidades de medida que nos va a ir presentando en la demanda de transporte
y que van a tener que ver básicamente con valores que tienen que ver con la ocupación, con los kilómetros recorridos, pero siempre va a estar en función de pasajeros kilómetros. Las relaciones entre pasajeros kilómetros pueden ser diversas y van a ser las distintas dimensiones en las cuales nosotros podemos tener estimaciones de la demanda. Por ejemplo, en el transporte público urbano, un elemento, una dimensión que se toma para estimar los distintos sistemas de transporte urbano y comparar entre ciudades es el índice pasajero kilómetro, ¿sí? Que vincula justamente el pasajero y el kilómetro, pero este índice lo que hace es definir los niveles de ocupación de acuerdo a la cantidad de pasajeros y a los kilómetros recorridos por cada uno de los sistemas. Es decir, es una variable muy importante que se tiene en el ámbito del transporte y que es aplicable en este caso siempre a pasajeros. También hay otras dimensiones o otras maneras de abordar la demanda de transporte, como puede ser el vehículo kilómetro, como pueden ser los niveles de ocupación. Los iremos viendo seguramente en el transcurso del dictado de la materia cuando nosotros abordemos cada uno de los subsistemas de transporte que conforman el transporte ferroviario, el transporte automotor, el transporte aéreo y el transporte acuático. La demanda también se organiza y define una dimensión espacial de los flujos, y esos flujos de la demanda se miden en orígenes y destinos. Siempre que hay una movilidad, siempre que hay un desplazamiento, hay un origen y hay un destino. Y el análisis de estos orígenes y destinos, cuando nosotros queremos avanzar sobre las cuestiones específicamente de la demanda, requiere de zonificar. Zonificar es la vinculación de esos orígenes y destinos con el territorio, con el ordenamiento espacial. Y esa zonificación definida por el ordenamiento espacial es la que nos va a dar matrices que tienen que ver con orígenes y destino. Obviamente esa demanda también tiene variaciones temporales de los flujos, atribuible al transporte urbano es, por ejemplo, la variación horaria, ¿sí? La variación de la demanda de transporte en cualquier ciudad del mundo tiene picos establecidos. En la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, sin ir más lejos, los picos del transporte público y de la movilidad en general están en torno de las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, y a la tarde en torno entre las 16:30 y las 18 horas. Siempre en general estos picos en ciudades medias como Mar del Plata se dan en los horarios de ingreso y egreso del sistema educativo. Pero también en verano esto cambia y hay otro tipo de picos que se establecen en función básicamente de la movilidad en torno a los accesos de las playas y el sector costero. Entonces vemos cómo la demanda también se expresa en variaciones temporales de sus flujos, ¿sí? Así también podemos definir la demanda de transporte y movilidad hacia Mar del Plata con una fuerte estacionalidad. Sabemos que Mar del Plata tiene una fuerte estacionalidad de la demanda y obviamente el transporte se mide en función de esta estacionalidad. En el caso de los servicios de pasajeros de trenes de larga distancia, nosotros en mi experiencia de trabajo es que durante los meses de enero y febrero llevamos la cantidad de pasajeros que llevamos en el resto de los 10 meses del año, con lo cual vemos una estacionalidad de la demanda muy marcada, y esto es un elemento que es importantísimo a la hora de planificar el servicio, de diseñar una estructura de servicio para poner en función de esta demanda, que en definitiva es lo que tenemos que atender cuando nos paramos del lado de la oferta. Entonces, esta variación temporal de los flujos también es un elemento a tener en cuenta destacado de la demanda, y que tiene distintas versiones. Por ejemplo, entre los que marqué yo, marqué la estacionalidad, marqué la variación a lo largo de la semana. Obviamente el fin de semana hay un mayor flujo de demanda de transporte,
y la variación horaria específicamente cuando nosotros hablamos de transporte urbano en áreas metropolitanas. Dijimos, y volvemos sobre lo mismo, las subdivisiones de la demanda básicamente son por pasajeros y por cargas. Cuando nos centramos en pasajeros, que es lo que a nosotros nos importa en este caso, van a aparecer distintos niveles de análisis de esa demanda por motivos de viaje, de trabajo, de estudio, de turismo. Se puede dividir por el nivel de ingreso, y luego también vamos a ver las distintas divisiones que tienen que ver básicamente con la distribución modal de cómo esa demanda, cómo esa movilidad se distribuye de acuerdo a los modos que ofrecen servicios para cada uno de los orígenes destinos. Los factores que influencian la demanda, y básicamente en esto retomar la función de la demanda como un elemento destacado para analizar luego las elasticidades de los factores que van a determinar esta demanda. Obviamente el ingreso es un elemento importante que define la demanda. El precio es un elemento importantísimo, está vinculado estrechamente con el precio, son dos miradas de lo mismo pero de distinto lugar. La distancia es un elemento destacado que luego vamos a hacer un abordaje sobre el final de esta presentación cuando hablemos de distancia y cuando hablemos de tiempo. Otros factores que también definen, por ejemplo, la curva de la demanda. Siempre pensemos en la curva de la demanda como una relación entre el precio y el volumen, entre el precio y la cantidad de pasajeros cuando hablemos de transporte, o la cantidad de turistas cuando hablemos de turismo. Pero son los factores determinantes que definen la función de la demanda, y esa función de la demanda también define obviamente elasticidades vinculadas a cada uno de estos factores. Cómo varía el flujo, ¿sí? Cómo varía la demanda efectiva, cómo varían los pasajeros ante, por ejemplo, variaciones en el precio. La elasticidad-precio es un elemento central en el análisis del transporte y obviamente también del turismo. Y obviamente hay otro tipo de elasticidades que definidas por otro tipo de factores, como pueden ser la calidad del servicio o las relaciones cruzadas entre el precio y la calidad del servicio. Siempre vamos a estar, la demanda va a estar influenciada básicamente por estas dos cuestiones, y va a aparecer también el concepto de la distancia o tiempo como un elemento decisorio a la hora de definir esa distribución de modos a la hora de realizar un viaje. En esta pantalla podemos ver claramente esa función de demanda con esa curva. Este gráfico lo que intenta demostrar es que ante una variación del precio, la demanda tiene una curva que se comporta de determinada manera y define una elasticidad para una variación del precio. Ahí tenemos un T sub 1 y un T sub 2 que van a definir de alguna manera la diferencia entre un precio y el otro. Es decir, a la variación del precio hay una respuesta concreta en la demanda, y el transporte o el tráfico tiene una elasticidad destacada en referencia, en este caso, al precio. En esta gráfica nosotros podemos ver la evolución de los pasajeros pagos y la tarifa en el subte de Buenos Aires. Durante muchos años hubo una tendencia, mientras el sistema de subterráneos de Buenos Aires estuvo en manos del Ministerio de Transporte, de una tarifa que fue relativamente baja respecto a lo que se conoce como una tarifa media a nivel internacional y básicamente dolarizada. Luego, con el traspaso del subte del Estado Nacional a la ciudad de Buenos Aires, un cambio de política
eh, que tuvo que fue determinante y que definió un valor del boleto de subte muy por encima de lo que se venía teniendo hasta ese momento. Vemos cómo durante un largo periodo, estamos hablando prácticamente desde el 2001 a fines del 2011, en donde la tarifa y la demanda tuvieron un comportamiento que no tuvo grandes variaciones, con una curva de demanda de pasajeros que en general la podemos llevar siempre hacia arriba, es decir, que siempre en crecimiento, siempre en ascenso, con precios relativamente bajos. Tenemos que entender en este caso que el valor del subte estaba en torno a $1, ¿sí? Y cuando pasó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el subte pasó a valer de un día para el otro de $1 a $2 con 90. La respuesta de la demanda fue concreta, ¿sí? Y ahí vemos la fuerte relación, la elasticidad precio que tiene en este caso el subte, que es lo que estamos analizando, pero que se va a repetir en distintos transportes. Obviamente cuando hablemos de transporte aéreo también vamos a ver una fuerte elasticidad positiva entre el precio y la demanda de pasajes aéreos. Y en este caso del subte también se visualiza ahí con una baja notoria en la cantidad de pasajeros transportados a partir de la fecha en que aumentó el boleto. Un elemento muy importante que define la demanda de transporte es la motorización de la población. Todos sabemos que hay una fuerte relación entre el aumento de los ingresos de un país y la fuerte motorización que ese país. Cuando hablo de motorización estoy hablando básicamente de la tendencia de las familias a adquirir vehículos particulares para su movilidad. Esto obviamente tiene un índice que es el índice de motorización, y que algunas sociedades tienen índices de motorización elevados respecto a otros países. Esto tiene que ver mucho con cuestiones vinculadas no solamente al ingreso en primera instancia, sino también a cuestiones sociológicas de cuál es el valor que le asignamos al vehículo motor en cada una de las familias, y también tiene que ver obviamente con el ordenamiento espacial y el diseño de las ciudades. Pero básicamente la tendencia a la motorización es una tendencia de transporte a nivel mundial y que tiene sus efectos. Esta pantalla de alguna manera lo que intenta es que visualicemos cuando las familias pasan de tener ningún auto a tener un auto, cómo cambia y cómo hay una transferencia del transporte privado, del transporte público al transporte privado, y se agranda la cuota de mercado en la distribución modal hacia el modo privado, dejando de lado el transporte público. Esto ha ocurrido, es una tendencia a nivel mundial, y la Argentina no ha escapado en ese sentido, y Mar del Plata tampoco. Nosotros tenemos en los últimos años una variación muy importante. Los turistas que llegan a Mar del Plata eligen distintos medios de transporte, y si uno visualiza cuál era la distribución modal de esos turistas que llegaban a Mar del Plata en el año 90, 92, 93, y lo compara y visualiza su evolución a través del tiempo, va a haber una fuerte tendencia a la motorización, ¿sí? Una fuerte tendencia de uso mayoritario del transporte privado, es decir, del vehículo particular, en detrimento de la oferta de servicios públicos. En el año 93, el 50% de los turistas que llegaban a Mar del Plata lo hacían en transporte público, y el otro 50% lo hacía en sus vehículos particulares. Hoy día
y ya en los últimos 10-12 años esta tendencia se ha hecho estructural. El 80% de la gente que llega a Mar del Plata lo hace en su auto particular y solo el 20% es la cuota modal que le queda para el transporte eh, público, y en cuyo caso mayoritariamente es el colectivo, aunque el tren en los últimos años está ganando importancia, y el avión mantiene una cuota menor de ese porcentaje que le corresponde al transporte público. Es decir, esto que yo intento explicarles para Mar del Plata en particular es una tendencia que no solamente ha ocurrido en el país, sino a nivel nacional, que es la motorización de la movilidad y la tendencia en continuo de que las familias adquieran uno y hasta dos vehículos en muchas sociedades. La demanda también genera distintos esquemas que son importantes a la hora de hacer un análisis pormenorizado de esa demanda, y que generan esquemas de distribución y desplazamiento basados en orígenes y destino. Esto es muy importante para los análisis y para predecir los comportamientos de la demanda, básicamente como elementos sustanciales a la hora de planificar los sistemas de transporte. En esta pantalla, si bien no me voy a detener demasiado, pero lo que se intenta reflejar en cada uno de esos dos cuadritos es que inicialmente hay flujos entre puntos en el espacio, es decir, hay orígenes y destinos de la movilidad de la gente. Esos orígenes y destinos después entran en un esquema de zonificación que permite obviamente llevar adelante un análisis, y esas vinculaciones se representan en una tabla de origen-destino, en donde podemos vincular cada una de las zonas que nosotros hemos definido a través de un centroide. Acá vemos la red de transporte con las zonas marcadas. Tenemos 4 zonas, A, B, C y D, y tenemos los centroides, que son, a modo de ejemplo, las vinculaciones entre una zona y otra. Y a partir de esta red se configuran los modelos de atracción y generación, ¿sí? Para luego así pasar a un modelo que tiene que ver más que nada con la distribución de esos viajes y la elección modal. ¿Qué es todo esto? Básicamente son herramientas de planificación, ¿sí? Para el caso de la ciudad de Mar del Plata, se desarrolló en el año 2013 una encuesta origen-destino de viajes, ¿sí? En donde se analizaron todos los viajes que realizaban los marplatenses en todos los modos, esto sea transporte público, vehículo particular, caminando, en bicicleta. Se analizaron todos los modos, ¿sí? Y se hizo una matriz de orígenes y destinos a partir de una zonificación, y esto permitió el análisis de las distintas zonas de Mar del Plata y de los distintos modos de transporte de la ciudad de Mar del Plata. Esto es un elemento sustancial a la hora de predecir la demanda de transporte a futuro, y es un elemento con el que todas las ciudades y todos los países debieran contar para poder planificar y para poder llevar adelante políticas públicas efectivas a la hora de diseñar y dimensionar sus sistemas de transporte. Estas tablas lo único que buscan básicamente es la constitución de un modelo de transporte que define un modelo de demanda, y como bien les contaba recién, se hace a través de 4 pasos sustanciales, que es la generación de viajes, ¿sí? Referido justamente a los viajes que son producidos y atraídos por cada una de las zonas que nosotros definimos anteriormente, y que nos da un determinado número de viajes que se producen. Luego una distribución de esos viajes referido a los modelos espaciales, donde ya incorporamos el espacio, estableciendo orígenes y destinos de dónde a dónde van los viajes. Luego una asignación modal, porque ya incorporamos un nivel de análisis de que no solamente estamos analizando los viajes
entre una zona y otra, sino que también estamos analizando justamente el modo elegido para realizar cada uno de esos viajes. Y cuando hablamos de modo, hablamos del automóvil, el ómnibus, la bicicleta, siempre que hablamos obviamente de transporte urbano. Pero podría ser el tren cuando hablamos también de asignación modal para relaciones interurbanas. Y por último, la elección de la ruta. ¿Cuál es la ruta más conveniente? Los modelos referidos a establecer por qué ruta alternativa se realizan los viajes que cada modo realiza en cada origen y destino. Esto es la elección, el elemento de la elección de la ruta como el elemento final que va a definir ese modelo de demanda y que va a ser un patrón de ese modelo. Este esquema de predicción de la demanda se incorpora dentro de un procedimiento de planificación, ¿sí?, que tiene básicamente elementos destacados y que están concatenados, como son la recolección de la información, la calibración de los casos base, los distintos escenarios que se plantean a partir de esos modelos, las soluciones y alternativas que se proponen desde las políticas públicas, el testeo de esas propuestas y después la comparación de proyectos, de los proyectos con desarrollo o sin desarrollo de la propuesta. Y obviamente, por último, un plan de implementación. Este proceso, que parece complejo, pero que es muy sencillo y es básicamente un proceso de planificación de la demanda, es lo que se está llevando adelante en este momento en la ciudad de Mar del Plata, a partir de la información disponible de la encuesta origen-destino y de el plan maestro de transporte y tránsito, para estimar los valores de lo que va a ser seguramente este año o el año que viene en la confección de los pliegos de bases y condiciones para la concesión del sistema de transporte público de la ciudad de Mar del Plata, que seguramente va a ser por 20 y 30 años o 30 años, pero que es fundamental por parte del Estado contar con herramientas de planificación para poder dimensionar esa demanda y para poder obviamente dimensionar cuál es la oferta que se va a ajustar a esa demanda para poder concesionar, en este caso a los actores privados, este servicio de transporte público que es tan importante para Mar del Plata y para cualquier ciudad, no solo de las dimensiones de Mar del Plata, ni que hablar cuando hablamos de áreas metropolitanas mucho más importantes como puede ser la de Buenos Aires. Un elemento también importante a la hora de hablar de la demanda es el relevamiento de la información. Esta información se releva básicamente e históricamente a través de encuestas domiciliarias. En el caso de la encuesta origen-destino que yo les contaba, que se realizó en Mar del Plata para predecir la demanda del transporte de la movilidad urbana, se hizo sobre la base de los radios censales. Se realizó la zonificación, se definieron zonas en base a esos radios, pero también se incluyeron en ese trabajo del cual tuve el honor de participar, nuevas zonas o nuevos límites de zona que tenían que ver básicamente con la incorporación de una dimensión mucho más territorial de cada una de esas zonas. Y obviamente ese elemento es fundamental para luego sí, en esa encuesta de origen-destino, avanzar sobre una medición, ¿sí?, de encuestas sobre la base de análisis de estadísticas y representación de cada una de las zonas, en este caso del partido de General Pueyrredón. Y ahí sí se realizaron las encuestas domiciliarias. También hay otros elementos que se pueden hacer desde el transporte, que es la información que suministran los propios medios de transporte, y también hay otros elementos como pueden ser los conteos, ¿sí? Yo me puedo parar en una esquina y realizar un trabajo de campo en donde voy a definir para una arteria determinada la cantidad de vehículos que pasan cada un cierto lapso de minutos
eh, y voy a contar también los peatones, y voy a contar también los ciclistas, y voy a contar también los buses. En ese conteo yo tengo elementos de análisis que me van a permitir trabajar sobre la demanda de transporte o de movilidad que está ocurriendo en ese momento en ese lugar específico. Es decir, esto también existe en no solamente las encuestas domiciliarias, sino también los conteos de campo, que son muy útiles. Y obviamente también aparecen otro tipo de encuestas que se trabajan para predecir la demanda y que tienen que ver básicamente con las preferencias reveladas o las preferencias declaradas. ¿Cuál es la diferencia entre las preferencias reveladas y declaradas? Las preferencias reveladas en este caso son preguntas en donde el encuestado responde sobre cuáles son sus movimientos actuales de transporte. Vale decir, se le pregunta a la gente cuál va a ser el criterio que va a tomar para decidir su próximo viaje a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Si lo va a hacer en su auto particular, ¿por qué? Si va a decidir irse en tren, si va a decidir irse en ómnibus o si va a decidir irse en avión. Se le pregunta a la gente lo que va a hacer. Y en el caso de eso para las preferencias reveladas. En el caso de las preferencias declaradas, lo que se busca en este caso sí es una cuestión de predicción de la demanda a partir de una encuesta, y lo que se le pregunta a la persona en este caso es cómo sería su comportamiento si variaría algunos de los elementos de la oferta disponibles. Vale decir, yo le voy a preguntar o les pregunto a ustedes si ustedes viajarían a Buenos Aires si hubiese un tren rápido que tardase 3 horas y el valor de esa tarifa fuese superior a la del bus, a la del ómnibus, pero no tan alta como la del pasaje aéreo. Es decir, a partir de un hipotético cambio de la oferta, yo le solicito la opinión a la gente y de esa manera recojo información de una futura demanda de un servicio que hoy no tengo, pero que puedo planificar o que estoy planificando o estoy averiguando cómo se comportaría esa demanda en función de un cambio en la oferta o la aparición de una nueva oferta en el mercado. Esto es lo que se denominan las encuestas de preferencias declaradas. Y obviamente hoy también hay disponibles una gran cantidad de herramientas que vinculan los datos con el ordenamiento territorial a partir del uso creciente de herramientas como el GIS, el Data Basic, y básicamente esto tiene un incremento muy grande y es una herramienta que ustedes deberían empezar a visualizar a la hora de realizar trabajos y especialmente de planificación a partir de los esquemas o las plataformas que todos los gobiernos tanto locales como provinciales y nacionales van disponiendo de datos abiertos. Esta cuestión que nosotros empezamos a ver en los links estaduales, vemos el tema de datos abiertos como un elemento fundamental y donde nosotros como profesionales y quizás algunos de ustedes como futuros investigadores van a tener que indagar y recuperar esos datos que vienen en formatos como pueden ser el GIS, como pueden ser el Data Basic, como pueden ser las distintas software de procesamiento de información como el Basic y demás. Pero hoy ya hay una gran cantidad de información disponible y hay un compromiso de gestión abierta, de gestión transparente que realizan los gobiernos y que es la incorporación en sus plataformas de los datos abiertos como un elemento fundamental para intercambiar y para investigar estos temas, en este caso la demanda de transporte, que es uno de los tantos temas que están abordados por estas plataformas. Por último, y ya cerrando lo que es esta presentación de demanda, estas proyecciones de demanda definen lo que nosotros también denominamos
una demanda derivada o una demanda inducida, ¿sí? La demanda derivada se corresponde con la naturaleza de red de muchos sistemas de transporte. Es decir, en este caso es lo que se refiere a una modificación en la oferta de los servicios de transporte que va a definir un cambio en la demanda. ¿Sí? Es decir, va a haber en este caso no una sustitución de los viajes, sino un redireccionamiento de los viajes. Vale decir, ante un cambio puede ser de la incorporación de de una nueva oferta de transporte, hay un cambio y hay un redireccionamiento de la distribución modal que tiene cada uno de los mercados. Ese es un caso, y otro caso es la de demanda inducida, que se refiere a viajes nuevos, es decir, que no existían antes de la mejora. Vamos a suponer la incorporación de un tren de alta velocidad entre Mar del Plata y Buenos Aires va a mejorar la movilidad entre Mar del Plata y Buenos Aires, y mucha gente que no viajaba o no hacía usualmente esa ruta por diferentes motivos, hoy sí va a decidir hacerla. Eso es lo que se refiere a una demanda inducida, es decir, incorporo pasajeros al sistema. En contrario con la demanda derivada, que lo que hago es, ante un cambio en la oferta, la demanda se comporta de una manera priorizando un modo por sobre otro. Esto ha ocurrido, y si volvemos al caso de la relación entre Mar del Plata y Buenos Aires, que es siempre lo clásico que tenemos en el análisis de la demanda de transporte, vemos cómo ha ido cambiando, cómo las distintas ofertas en distintos periodos de tiempo en los últimos 20 o 30 años han ido cambiando. Ha habido un mejoramiento, por ejemplo, del transporte de ómnibus hacia la década del 90, cuando se concluyó la autovía 2. En esto se ve una curva pronunciada de crecimiento de pasajeros. ¿Por qué? Porque el ómnibus, en cuyo caso, con la conclusión de la autovía 2, mejoró los tiempos de viaje y le ganó un ferrocarril que perdía pasajeros. En otros momentos esto se va invirtiendo, como ocurre en este momento, en donde por una cuestión de relación precio-calidad el tren está superando en los últimos años al ómnibus, y en momentos en los cuales el sistema de transporte pone al transporte aéreo en un lugar priorizado, en donde hay una tendencia a baja de precios, y esto se ve reflejado en las opciones modales. Es decir, que para cada momento hay una explicación y hay un elemento que define, que va a definir y va a realizar cambios en esa demanda a partir de los cambios que se producen en la oferta. Por último, el objetivo de modelar sistemas de transporte para predecir y para planificar tiene distintas maneras de llevarse adelante. Es decir, se puede proyectar la demanda de diferentes formas. Vimos este modelo de los 4 pasos que se conoce usualmente. Hay modelos de demanda directa, hay modelos de programación a partir de las optimizaciones, hay análisis de tendencias de comportamiento, en muchos casos a partir de estas encuestas que les hacía referencia hoy, que son las encuestas de preferencias declaradas. Hay modelos de microsimulación, en cuyos casos la información es fundamental. Estos modelos de microsimulación se utilizan básicamente para el análisis de tráfico. En el caso, por ejemplo, nosotros los hemos utilizado en la ciudad de Mar del Plata cuando proyectábamos para algunos tramos de sectores costeros o de sectores céntricos. Proyectábamos la utilización de los carriles exclusivos para el transporte público. Cuando diseñamos esos carriles exclusivos para el transporte público, hicimos microsimulaciones y buscamos modelos para distintos lugares de la ciudad a partir de la carga de datos que nos genera, que hacíamos en función de los conteos de tránsito que hacíamos en cada una de las esquinas. Esto nos permitía
de alguna manera con herramientas de software disponibles, hacer microsimulaciones de tránsito para ver cómo se comportaban el tránsito. Bueno, esta es una manera también de tener herramientas para la planificación y para la toma de decisiones que tienen que ver básicamente con el dimensionamiento de la demanda. Esta modelización de la demanda obviamente que también tiene debilidades, aunque constituyan las únicas herramientas a la hora de tomar decisiones. Sabemos que los modelos de demanda no explican todo lo que muchas veces la realidad nos quiere decir, y también que esos modelos de demanda dependen de cómo se ha llevado adelante ese proceso. En este caso dependen de los resultados que nos da la zonificación que nosotros hagamos y de las valoraciones que nosotros hagamos para cada uno de los usos del suelo y el ordenamiento territorial. Bueno, espero les haya quedado claro el tema de demanda de transporte. Les voy a estar también subiendo con este mismo sistema lo que se refiere a la última presentación de la unidad 1, que es justamente la de intervención gubernamental, financiamiento y ordenamiento. Así que cualquier duda que tengan, mi correo electrónico es Máximo Masucci con doble Z, @yahoo.com.ar. Ahí me pueden hacer cualquier consulta de todo este material que estamos viendo, y cualquier duda que les haya quedado. Bueno, tanto con Sabrina como con Sonia estamos disponibles para ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias.